Hola a todos, una vez más. Estamos de nuevo con el fin de compartir la palabra del Señor, de poder hablar de la palabra y bueno, y ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Vamos a leer en este día Marcos, el libro de Marcos, capítulo 4, del 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a hacer una breve oración. Que el Señor conduzca estos momentos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por poder leerla, tener la libertad de escucharla y de poder, sobre todo, Señor, practicarla. Ayúdanos a oírla, ayúdanos a hacerla una realidad en cada uno, Señor, de lo que vamos a escucharla, para que, Señor, tu gloria, Señor, y tu Espíritu Santo sea glorificado y podamos cambiar y marcar la diferencia, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, como hemos dicho, estamos en el texto de Marcos 4, del 21 al 25, y lo he titulado la importancia de oír. ¿Cuán importante es escuchar, es oír la palabra del Señor? Analizando un poco el texto, este capítulo, la palabra se usa hasta 13 veces en este capítulo. Y se está refiriendo a esa persona que está recibiendo internamente la palabra de Dios. Así igualmente como se recibe, como recibe el suelo la semilla, ¿no? Y tenemos que tener, es importante, muy importante tener cuidado cómo oímos y lo que oímos. Porque eso va a determinar, eso al final va a repercutir en lo que nosotros digamos a otros. Lo que entre por nuestros oídos y la manera como nosotros asimilemos eso, vamos a poder compartirla con otras personas, ¿no? Con otros amigos, familiares, hermanos. Porque la palabra se recibe, pero no para que nosotros nos la quedemos egoístamente. Todo lo contrario. Primero nosotros recibimos la palabra, la disfrutamos, la gozamos, la ponemos en práctica y además la compartimos a otros. La recibimos como un regalo de parte del Señor, un regalo que después nosotros también tenemos que dar, ¿no? Como dice la palabra, es mejor dar que recibir. Así que una vez recibida, tenemos que rápidamente compartirla con otros, ¿no? Y es lo que vamos a ver, ¿no? Como esa luz, igualmente, ¿no? La luz se pone para mostrarlo todo, ¿no? No para esconderla. Por lo tanto, nos dice aquí la primera cuestión que trata Jesús. Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? O sea, para ponerla en el candelero, una zona que estaba alta en la casa, que iluminaba todo. Por lo tanto, aquí estoy diciendo, ¿no?, que no se tiene que poner en el almud. El almud era una unidad de medida, como una especie como de cajón, ¿no? Imaginarse una especie como de cajón, mochila antigua, ¿no? De madera, del material que fuera. Y es algo que se utilizaba para guardar, ¿no? Para contener cosas. Por lo tanto, ahí no se debe guardar la luz, ni la palabra, ni lo que recibamos, o incluso debajo de la cama, ¿no? Qué tontería, ¿no? Encender una luz para dejarla debajo de la cama, ¿no? Y que se quede ahí, ¿no? Sin alumbrar, ¿no? Sin ser compartida, ¿no? Igualmente, pues, haciendo una referencia, ¿no? Metafóricamente, aunque no es que fuera esa interpretación, ¿no? Pero nos dan a pensar, ¿no? Y nos puede decir, bueno, la almud era relacionada con el tema de los negocios y también la cama, ¿no? Relacionado con el tema de la pereza. Ambos, tanto los negocios como el mundo y la pereza, ¿no? Lo que nos puede, de alguna manera, pues impedir compartir la palabra del Señor eficazmente, ¿no? Es algo que nos puede costar a alguno, ¿no? La pereza, esas ganas, ¿no? O incluso el trabajo, que nos puede absorber demasiado y no dar el lugar al reino de Dios, ¿no?
algo enemigo, ¿no? Del Evangelio, ¿no? Del evangelismo. Igualmente, vamos a continuar el versículo 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Es la propia luz, además, la que da luz y la que muestra, ¿no? La palabra del Señor, ¿no? La verdad que Jesús, ¿no? Hablaba muchas veces en parábolas a las multitudes, ¿no? Y eso verdaderamente tenía algo profundo, una verdad, una aplicación, una idea que a veces quedaba en lo oculto. Pero ya estaban los discípulos muy ansiosos y personas diciendo, bueno, ¿qué significa? ¿Qué has querido decir con esto, no? Con esta parábola, ¿qué has querido decir, no? Y era porque la intención del Señor era que los discípulos explicasen esas verdades ocultas o que a lo mejor no estaban tan directas, ¿no? A las personas que estaban dispuestas, que tenían esas ganas, ¿no? Que querían escuchar y desmenuzar la palabra del Señor, ¿no? Y Dios quiere esas personas. Dios nos quiere con interés, nos quiere con ganas, con energía, porque la propia palabra del Señor dice de la palabra en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Es poder. La palabra dice dynamite, es dinamita, es fuerza. Imagina, una explosión, ¿no? Eso es el Evangelio. Quiere a personas animadas, quiere a personas con ganas, fuertes, nerviosas por compartir, ¿no? La palabra del Señor, ¿no? En el buen sentido. Además, sabemos que hoy se da mucha importancia, ¿no? A la manera de predicar, pero aún igual o más importante es la manera de escuchar, la manera de oír cómo nosotros eh, compartimos, cómo nosotros escuchamos, eso determinará, ¿no? Cómo nosotros oímos la palabra del Señor, ¿no? A veces es muy difícil escuchar, ¿no? Eh, Posiblemente el Señor nos dio dos orejas y no dos bocas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que escuchar el doble y hablar la mitad. Imaginaros con dos bocas, ¿no? Hay gente que no se calla, hay gente que habla mucho, pues imaginaros con dos bocas, ¿no? Uno a cada lado. Sería horrible, ¿no? Fuera bromas, no, es verdad, es más importante escuchar que hablar, ¿no? Por lo tanto, tenemos, en este caso, como decía el Señor, que da mucha importancia a la manera de nosotros escuchar, ¿no? Ese arte de escuchar es tan importante como de oír, como el de hablar, ¿no? Como el de predicar, ¿no? Y este texto nos está diciendo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, ¿no? Aquí nos habla y nos llama la atención al discernimiento. ¿Cómo oímos? ¿Estamos escuchando? ¿De qué manera escuchamos? Y sobre todo, ¿qué es lo que escuchamos, ¿no? Y nos habla un llamamiento a emplear esa facultad, ¿no? Esa característica de discernimiento, discernir que estamos escuchando, ¿no? Para dar atención solamente a la verdad, a la palabra del Señor, ¿no? Ya que mmm, tenemos que tener la palabra como ese alimento, como esa comida diaria, incluso más importante que el propio alimento, ¿no? Físico. Por lo tanto, tenemos que usar esa capacidad, ¿no? Saber qué estamos escuchando con respecto a la palabra, ¿no? Probando a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice en 1 de Juan 4:1, 1 de Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por lo tanto, cuidado. Es nuestra responsabilidad como cristianos de estudiar la palabra del Señor, de leerla por nosotros mismos y estudiarla, ¿no? De tener nuestro devocional, de tener nuestro estudio privado con el Señor diariamente. Igualmente, Job 12:11 nos dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Es muy importante escuchar, que nosotros mismos escuchemos la voz del Señor a través de la palabra, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo el texto? Nos está diciendo, además, en versículo 23, continuando, si alguno tiene oído para oír, oiga. Continuando, le dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. Por lo tanto, si alguno tiene oído para oír, oiga. Tenemos que apreciar y comprender las verdades espirituales. Y eso se hace a través de
del Espíritu Santo, ¿no? Del nuevo nacimiento. Porque nos lo dice 1 Corintios 2,14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos esa chispa del Espíritu Santo, que nos haga entender la palabra del Señor, ¿no? Por lo tanto, tenemos que oír, en primer lugar, ¿no? Ese mandato que nos dice la palabra del Señor, dice, mirad lo que oís. Primero, debemos oír con atención, debemos oír con discernimiento, huyendo de la falsa doctrina. Juan 10:5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí está hablando, ¿no?, el Señor de la parábola del redil, ¿no?, de las ovejas, ¿no?, que no escuchan al falso pastor, a la persona que quieres engañarlo, ya que no conocen esa voz, ¿no? Igualmente, si escuchamos la palabra, si nosotros estamos leyendo y estudiamos la palabra, en el momento que venga algo que no cuadre con lo que estamos estudiando, pues evidentemente vamos a decir, atención, aquí no se está diciendo la verdadera palabra del Señor, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo sabemos que la palabra es cierta? Porque pasamos tiempo con la palabra del Señor. Así no seremos engañados. Igualmente, oír con discernimiento, ¿qué más? Poner atención realmente, positivamente. ¿Por qué? Porque así como caiga la semilla, así crecerá y dará fruto. Mateo 13:23 nos dice, mas el que fue sembrado en buena semilla, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Verdaderamente, como nosotros pongamos atención, como nuestro corazón esté dispuesto, así producirá fruto. Tercero, oír la palabra como dirigida a nosotros, aplicando a nosotros mismos. No, bueno, esto yo llevo poco tiempo estudiando la palabra, yo llevo poco tiempo, esto ya será a mí, cuando yo ya aprenderé cuando lleve más tiempo, o tenga más tiempo escuchando la palabra del Señor. O no, yo llevo ya muchos años, esto ya no para mí, yo ya esto lo hago ni porque seas muy joven en el Evangelio, ni porque seas muy viejo. Toda palabra es para nosotros en todo tiempo y diariamente. No nos creamos superior a la palabra del Señor, porque dice el que mire que esté firme, que no caiga. Así que es importante, ¿no? ¿Qué más? Hemos dicho, oír con discernimiento, huyendo de la falsa doctrina, oyendo positivamente, con atención real, con el corazón dispuesto, y como a nosotros mismos, dirigida a nosotros personalmente, porque cada palabra es para nosotros individualmente. No nos creamos superior a ella. Por lo tanto, tenemos que oír con esas ganas, con esa sed, esa demostración de que nosotros anhelamos la palabra del Señor, para servirnos a nosotros mismos como bendición. Retener eso y guardarlo en nuestro corazón, porque así nosotros lo daremos a otras personas. Y con el propósito más importante, de obedecer la palabra del Señor y ponerla en práctica. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, ese es nuestro propósito, obedecerla, retenerla, guardarla en el corazón y, sobre todo, con ese anhelo, ¿no?, que nosotros debemos de demostrar. Porque de la manera en que nosotros escuchemos, ¿no?, muchas veces vamos a recibir a lo mejor cosas que nos choquen, ¿no? La palabra del Señor es para todos los tiempos, para todas las personas de todo tipo, mujeres, hombres, niños, para todos. Pero muchas veces podemos escuchar algo que nos choque, ¿no?, que nos dé directamente, decir, vaya, pues eso yo no estaba haciendo, o yo estaba haciéndolo de otra manera. Por lo tanto, la palabra del Señor va a ir muchas veces en contra de nuestro propio apetito, de nuestros propios deseos. Y es algo que tenemos que luchar, ¿no? Así que tenemos que estimarlo, como dice el salmista, en el 119, Salmo 119, 128, dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Por lo tanto, aunque escuchemos algo que va en contra de nuestras prácticas, tenemos que abandonarla, porque la palabra del Señor es verdad y quiere lo mejor para nosotros.
Igualmente, sabemos la lucha, ¿no?, que el propio apóstol Pablo, ¿no?, uno de los grandes de la fe, mismo tenía, ¿no?, esa lucha, ¿no? Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es una lucha interna, ¿no? La palabra del Señor va a penetrar en nosotros, y a la medida que nosotros querramos que nos posea, que nosotros nos adueñemos de esa palabra, así en nosotros quitará todo pecado y las ganas, ¿no?, de practicarlo, y sobre todo de dar gloria al Señor, ¿no?, de ser fiel a su palabra, ¿no? Continuando, nos habla como de un proverbio, y dice: aparte, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. Por lo tanto, a medida que nosotros nos entreguemos para oír, ganaremos por el oír. ¿Por qué? Ya que todo está demostrado, considerado, en este caso, por el resultado de la predicación, ¿no? Podemos tomarnos la palabra del Señor de dos maneras. O negativamente, la escuchamos, nos entra por un oído, nos sale por otro, y ya queda perdida, no la podemos compartir con nadie. O la podemos tomar positivamente. ¿Qué dos maneras la podemos hacer negativamente? Pues, en primer lugar, no teniendo ningún interés en ella, por lo tanto, tal como la recibimos, cae en la semilla y se seca, no vale para nada. O buscamos faltas a la palabra, a lo que nos dicen, de la manera que nos dicen, no nos quedamos con la palabra del Señor. Por lo tanto, de esa manera, si hallamos falta, buscamos fallo y luego no tenemos interés, es una manera negativa de recibir la palabra. ¿Cómo podemos recibir la palabra positivamente? Primero, buscando la verdad, hallando la verdad, para ser fiel y aprender en el ministerio. ¿Cómo positivamente podemos recibir la palabra? Con hambre, porque de esa manera hallaremos el alimento. ¿Cómo también podemos hacerla? Con fe, escucharla con fe, para quedar confirmado en esa verdad. Y sobre todo con regocijo, con contentamiento, con alegría, recibirla de esa manera. Acudir contento, porque es una manera de regocijarnos, de hallar felicidad. Escucharla con fe, con hambre y buscando la verdad, ¿no?, para aprenderla y poder transmitirla a otros. Por lo tanto, sabemos que tenemos esa promesa, porque nos dice: y aún se os añadirá a vosotros los que oís. ¿Cómo se nos ha añadido? Más deseo de escuchar la palabra, con más conocimiento y luz respecto a lo que hemos escuchado, esa convicción de verdad de lo que hemos escuchado, por lo tanto de lo que predicaremos, con esa alegría, ¿no? Y sobre todo esa práctica, porque a nosotros escucharla, hacerla una verdad en nuestra vida, de esa manera nosotros compartiremos el Evangelio a otras personas, ¿no? Seremos la diferencia. Por lo tanto, es lo que quiero yo quedarme, y que vosotros quedéis en este día. Nosotros escucharemos mejor si ponemos atención con alegría, con discernimiento, con fe y con hambre de recibir la palabra del Señor. Así marcaremos la diferencia en nuestro entorno. Por lo tanto, mucho cuidado cómo escuchamos, lo que escuchamos y qué hacemos con lo que escuchamos. La palabra del Señor es como la semilla. Si cae en buena tierra, así va a florecer y así va a dar fruto. Y ese fruto esparcirá más semillas. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de que nuestros corazones estén como la buena tierra, preparados para recibir la palabra del Señor y luego dar fruto y extenderla por toda la tierra. Por lo tanto, quiero quedarme con esos principios y con el texto de Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23, que dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Es nuestro.
es nuestra obligación examinarlo todo, retener lo bueno, abstenernos, o sea, evitar todo mal, para ser santos, ¿no? Completos en nuestro cuerpo, alma y espíritu, y guardados irreprensibles, o sea, sin fallo, sin error, para la venida de nuestro Señor. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿Estamos escuchando la palabra? ¿Estamos reteniendo la bendición que nos da el Espíritu? Y sobre todo, de la manera que escuchamos, así nosotros compartiremos. Compartamos el Evangelio del Señor y demos fruto para todos, sin hacer ascensión de personas, y mostremos que nuestra manera de escuchar es un ejemplo para otros, para que así la palabra de nuestro Señor sea expandida por toda la tierra. Muchas bendiciones, que el Señor nos bendiga en este día. Un abrazo.